Jesús, alabado sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana, día domingo 21 de junio, donde estamos celebrando el Día de los Padres, así que queremos felicitar a todos los padres que nos están escuchando. Dios bendiga a nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales de Facebook y YouTube, y esperamos que en este día pues sea de gran bendición para su vida espiritual. Bendito sea el Señor. Quisiera en esta mañana compartir el mensaje de la palabra del Señor, que se encuentra en un versículo en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 7, que encontré muy particular, muy pertinente compartir con ustedes, dado que estamos celebrando pues el Día de los Padres, y pensé en un personaje que nos pudiéramos identificar y extraer enseñanzas de él, a los padres de esta generación. He titulado el mensaje Noé, un ejemplo de fe para los padres de hoy día, para los padres de esta generación. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11, verso 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos en esta gloriosa mañana y te doy gracias, Padre, primeramente porque tú estás con nosotros, Señor, porque podemos, Señor, predicar tu palabra libremente, sin restricciones, Padre, porque podemos compartir este evangelio de esperanza, Señor, este evangelio renovador, Señor, este evangelio, Señor, que es el único, la única fuente de vida, Señor, para el ser humano, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que en esta mañana tú unjas mis labios, Señor, y que al compartir tu palabra, Señor, esta sea de gran bendición a los que están escuchando, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, dirigiéndome, Señor, ungiendo mis labios, y siempre te daremos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, yo te lo suplico. Amén, amén y amén. El tercer domingo del mes de junio está marcado en el calendario como una fecha importante para recordar el Día del Padre. Hace 100 años, en el 1909, una mujer llamada Sonora Smart tuvo la idea de festejar a su padre, quien enviudó cuando su esposa murió durante el parto de su sexto hijo. El señor Henry se esforzó para educar lo mejor que pudo a sus hijos, y eso le valió para ser recordado por siempre. Pensando que pudiera compartir en este día con los padres, viene a mi mente la vida de Noé, de quien podemos extraer enseñanzas que nos sirven de ejemplo a nosotros los padres de esta generación y también de futuras generaciones. Noé fue un hombre que creyó que un día todo iba a terminar y se esforzó en todos los sentidos de la palabra para dar a su familia la tan ansiada salvación. Es por eso que en este día, el Día del Padre, meditaremos en Noé como padre de familia. Te invito a que pongas atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar en este día y que nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas. ¿Quién fue Noé? Bueno, primeramente, Noé fue un papá que le tocó criar a sus hijos en tiempos difíciles. Eso nos suena a nosotros bastante familiar, ¿verdad? A Noé le tocó ser papá en una época muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque el pecado abundaba.
donde la gente estaba corrompida, donde nadie buscaba agradar a Dios, y espiritualmente hablando era un caos. Tanta era la necedad del hombre de hacer lo malo que llegó al grado de entristecer a Dios. La gente prefirió todo menos estar cerca de Dios. Miremos un momento lo que dice Génesis capítulo 6, los versos del 5 al 6, sobre la condición de los hombres de aquel tiempo. Leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué tremenda situación se vivía en los tiempos de Noé. En este contexto y aún más difícil, la Biblia nos habla de una familia cuyo padre fue Noé, fue papá de Set, Cam y Jafet. Cuando Dios, cansado de esperar a que la humanidad cambiara, se arrepintiera de sus pecados y se volviera hacia Él, decidió poner punto final al asunto. Por la culpa del hombre, Dios dijo que raería no solo al hombre, sino todo lo que Él había creado. Génesis verso 7 nos dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Pero justamente después de haber dicho esto, Dios miró que aún quedaba alguien fiel a su creador y temeroso de Dios. Ese era Noé. Hoy también estamos viviendo como en los tiempos de Noé, donde el temor a Dios se ha perdido. El hombre, como si no hubiera Dios, ignorando las consecuencias del pecado. Así vive el hombre. Tiempos donde el hombre se ha engrandecido por el avance que ha hecho en el campo de la ciencia, de la tecnología y en otras áreas. Esta abundancia de pecado y maldad no es de sorpresa para aquellos que sabemos la palabra de Dios, pues el mismo Jesús describió que así serían los días que estaremos viviendo cuando Él venga en su segunda venida. Mateo 24, verso 37 al 39 nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. No obstante, aquí vemos un Noé que nos sirve de ejemplo a todos los padres de hoy, de esta generación. Noé, como padre de familia, se esforzaba día y noche en enseñar a sus hijos en el temor de Dios, sin importar lo que los demás hicieran. Él nunca perdió su fe en Dios y en su palabra. Y yo te pregunto en esta mañana que me estás escuchando, mi querido hermano y amigo, ¿cuánto te esfuerzas en enseñarles a tus hijos el temor de Dios? ¿Cuánto te esfuerzas por enseñarles el camino verdadero que conduce a la vida eterna, que es Cristo Jesús? Este es un buen momento para preguntarnos: ¿qué ejemplo de vida le estoy dando a mis hijos, a mis hijas? ¿Soy un padre proveedor, amoroso, responsable con mis obligaciones en el hogar? Y sobre todo, ¿soy un buen guía espiritual? Estas son buenas preguntas para meditar en ellas en este día que celebramos el Día de los Padres. Noé sabía que lo único bueno que había para sus hijos en esa sociedad que los rodeaba era permanecer en los caminos de Dios. Todo lo que Noé hizo fue tener fe, fue por fe, nada por vista. Padres y madres que me escuchan, sigamos el ejemplo de Noé. No dejes por nada a tu familia. Número 2. Noé fue un papá obediente
y trabajador. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Noé fue advertido de algo que nunca había pasado antes. Su fe demostraba no solo el creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios le dijo que hiciera con respecto al diluvio. Dice la palabra, él con temor preparó el arca. La Escritura nos dice que Noé hizo todo conforme lo que Dios le mandó. Noé sin duda alguna sufrió el rechazo de sus vecinos, amigos y de todos aquellos que lo veían o lo escuchaban. A este padre de familia, lo único que le importaba era la aprobación y bendición de Dios para él y su gente. Mis amados hermanos, eso es lo único que nos debe a nosotros importar como padres de esta generación, y es la aprobación de Dios en todo lo que hagamos. Noé no cuestionó nada, absolutamente nada de lo que Dios le pidió. Dios le encomendó la tarea de construir un arca enorme en medio de un territorio seco. Y aunque esto no parecía tener sentido, Noé obedeció. Ese arca era el único medio que Dios puso para la salvación y solo había un camino para poder entrar. El arca solo tenía una puerta. Esto nos recuerda, mis amados hermanos, que Cristo es el único camino y que Cristo es la única puerta para entrar. Es la única puerta por el cual el hombre puede conseguir su salvación. Es importante notar que para este tiempo la gente nunca había visto lo que nosotros conocemos como la lluvia. Así que mayor es el mérito de Noé al obedecer a Dios, haciendo todo esto con fe. Por 120 años Noé hacía dos cosas. Una era la construcción del arca o el barco, y la otra era la de predicar a la gente sobre lo que ocurriría. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando nadie se arrepintió de su pecado, él siguió haciendo el trabajo que Dios le había dado. Su trabajo y obediencia a Dios fueron suficientes para salvarse él, su familia y muchas criaturas de diferentes especies. Cuando Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, él, su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos junto con los animales, vemos una vez más la obediencia a Dios. Pues dice la Escritura que Noé sabía que faltaban 7 días antes de que todo comenzara, por lo cual Noé se metió sin ver ni siquiera algo quisiera pensar que todo lo que Dios dijo sucediera. Mire lo que dice la palabra: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esta obediencia solo se logra con una fe como la de Noé. Quizá el viaje no fue lo más cómodo, pero era el único medio seguro para no perecer. Noé fue un papá con iniciativa y con deseo de agradar a Dios. Desde el momento que Noé entró en el arca, capítulo 7, verso 11, hasta el momento de su salida, en el capítulo 8, los versos del 14 al 19,
Habían pasado alrededor de 1 año y 10 días. No tenemos manera de saber qué pasaba dentro del arca durante ese tiempo, pero lo interesante es saber qué pasó cuando Noé salió. Había llegado a un lugar desconocido y vacío. Pudo haber hecho muchas cosas antes de hacer lo que hizo. Es lógico pensar que uno como humano se hubiera detenido a pensar, ¿y ahora qué hago? Pero no, antes que él mismo, Noé buscó a Dios. Antes que hacer un techo para él y su familia, primero pensó en Dios. Dice la palabra del Señor que Noé edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto. Esto agradó en gran manera a Dios. Nadie le enseñó a Noé cómo hacer un altar, pues es la primera vez que se menciona. De aquí que vemos a un padre que de corazón y con espontaneidad decide agradar a Dios por todos sus cuidados, agradecer a Dios por proveer para su vida, por salvarle. Esto fue lo primero que recibió Dios de un hombre, olor grato. Dice la palabra que tan agradecido quedó Dios con este detalle que decidió no volver a inundar al mundo. Con este gesto, Noé estaba enseñando a sus hijos a ser agradecidos con Dios, que a pesar de lo mucho que se tiene por hacer, uno debe tener siempre tiempo para Dios. Y fue así que, gracias a la obediencia de este papá, su familia fue salvada del diluvio. Me llama la atención lo que dice de Noé. Y por esa fe, Noé condenó al mundo. ¿Y cómo fue que Noé condenó al mundo? Nos preguntamos. Mientras todos decían, no es posible tener una familia sólida en este tiempo, Noé les estaba demostrando todo lo contrario. Mientras ellos decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé le estaba demostrando que los matrimonios sí funcionan y que sus hijos son sometidos y obedientes a sus padres. Y este hombre con su testimonio condenó a un mundo entero. Por eso somos como Noé, porque la vida de santidad y pureza condena la conciencia de muchos. Demuestra que se puede vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, como Dios nos pide. Muchas personas inconversas no pueden creer que hoy día se pueda vivir amando sinceramente a Dios y viviendo una vida apartada del pecado. Es por eso que quizás muchos de ustedes son atacados y burlados porque andan en tal camino de santidad. Ahora bien, padres de familias, a ustedes me dirijo en estos momentos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí los relatos mencionados en la Biblia que hemos expuesto, como dice Primera de Corintios 10:11, todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Por más interesante que sean los relatos bíblicos, de poco sirven, mis amados hermanos, padres que me escuchan, si no buscamos una aplicación práctica en nuestra persona. En base a lo que estamos hablando, quiero concluir con algunas lecciones útiles y prácticas para nuestras vidas.
Primeramente, nadie nace enseñado para ser padre, pero es de los padres enseñar al que nace. El padre tiene la responsabilidad de enseñar a los hijos las cosas de Dios, como dice en Deuteronomio 6, 4, 9, que Dios le encargaba a los padres enseñarle a sus hijos la ley de Dios. Número 2, hay que seguir el ejemplo de Noé, que aún viviendo rodeado en una sociedad llena de maldad, nunca dejó de confiar en Dios. Gracias a la fe de Noé, toda su familia alcanzó la misericordia de Dios. Problemas, dificultades, tentaciones, vicios y maldad siempre habrán. Por eso debemos estar seguros de estar dentro del barco del Salvador, que es Jesucristo. Número 3. Antes de buscar cualquier meta, logro o cosa personal, yo te exhorto en esta mañana que inviertas tiempo, un tiempo de calidad con Dios y con tu familia. Como dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Número 4. No existe mejor reforzador para tus palabras que tus hechos. Recuerda que es más fácil que tus hijos hagan algo que te ven hacer y no solamente que te escuchen. Concluimos. Noé es un verdadero ejemplo de padre de fe, el cual nosotros, los padres de esta generación y de las generaciones futuras, debemos considerar para imitar. Es un modelo de fe. Él tuvo una fe inquebrantable y su obediencia a Dios en tiempos difíciles hizo que él y su familia se salvara del juicio de Dios. Por lo tanto, vemos que sí se puede tener una familia sana en medio de una sociedad llena de maldad. Para Noé el arca fue su salvación, y para usted y para mí, Jesucristo es la única salvación. Y en esta mañana me dirijo a los padres, a los amigos que todavía no se han metido en la barca, que no tienen a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Te invito en esta mañana a que le recibas, porque en Él vas a estar seguro. Él nos provee de salvación. Él nos va a cuidar del juicio venidero que vendrá a esta tierra. Así que no lo dejes para mañana. Toma tu decisión hoy de aceptar al Señor. Todos los padres, Dios me los bendiga. Sigamos hacia adelante buscando del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Las cosas no se van a poner mejor, las cosas cada día van a empeorar, y por eso necesitamos la guianza de Dios y de su Santo Espíritu para que podamos llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, al lugar seguro que es en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta preciosa mañana, y te deseo que tengas un día formidable. Antes de terminar, quiero hacer una oración por todos los padres que me están escuchando en esta mañana. Ahí donde tú estás, Padre, si hay algo, ¿verdad?, que quizás tú has hecho malo, yo te exhorto que en esta mañana pues tú le pidas perdón a Dios. Si has ofendido a tus hijos, a tu familia, te pido también como buen padre que también le pidas perdón, te reconcilies. Amén. Porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar como padres, como guías espirituales. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos expuesto tu palabra, Señor, hemos meditado, Señor, en esa palabra de vida, Señor. Esa palabra, Señor, que nos capacita, que nos redarguye, Señor, esa palabra que nos abre el entendimiento. Te damos gracias, Padre, por ella. Y en este momento, Señor, te quiero presentar a todos los padres en todos los lugares del mundo.
Sabemos, Padre, que ser padre en estos tiempos es difícil, Señor, como lo fue en los tiempos de Noé, porque hay tanta corrupción, hay tanta maldad, Señor, hay tanta tentación, Padre, pero qué bueno que nosotros también podemos hallar gracia ante los ojos tuyos como lo hizo Noé. Y yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los padres, que tú derrames bendición en este día, que tú les guardes, que tú les orientes, que tú les capacites, Dios, para que cada día nosotros podamos ser mejores padres, mejores abuelos, mejores tíos, Señor, mejores seres humanos, Padre Santo, mejores siervos de Dios. Bendice sus familias, sigue tu Dios siendo su proveedor, sigue tu Dios siendo, Señor, su guía, Señor, en todo lo que ellos emprendan y hagan, Señor. Que todo lo que ellos hagan, Señor, sea dirigido por ti y aprobado por ti para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos y te damos gracias una vez más. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Feliz Día de los Padres.